Bueno, pues te queremos, Rafa, te queremos. Se ha hablado mucho del caso Pandora 2. Bueno, se ha hablado mucho del regreso de Juan Orlando Hernández. No, yo los quiero mucho, compañeros. Sí, porque nos ya voy a cumplir 2 años aquí. Y usted le importó un cacahuate. ¿Cómo está, Rafa? No, súper bien. Pues preparando mucho contenido de lo que está pasando aquí en el país y también fuera del país. Ya ven ustedes que el inicio de esta semana, bueno, hablábamos con usted en una reunión que venía como bien lento, ¿verdad? Pero ahora de jueves en adelante veo que va bien acelerado todo. Creo que también ha influido el regreso del Congreso, que hay más noticias vinculadas al Congreso. El Ejecutivo no genera mucha noticia últimamente. Que puede ser que hagan cosas, pero como no las comunican, entonces no genera contenido o debate, ¿verdad? Pero un tema que sí va a generar conversación en los próximos días, bueno, es que son dos cosas diferentes, ¿va? El regreso de Juan Orlando Hernández y el caso Pandora 2, porque hay mucha gente que creo que hace de cuenta que él viene como sin nada, y en realidad él viene primordialmente a ser juzgado, correcto. Entonces vamos a explicar aquí como un Yo me quedaría con la frase así, viene como si nada, porque no va a pasar nada. Yo comparto lo mismo. Ahora, voy a explicar... Si ya todos los que están en el caso lograron un sobreseimiento, ¿qué hace indicar que a esa persona sí le van a aplicar la justicia diferente? Es que ¿sabe qué? Y eso es parte de lo que vamos a plantear aquí, que a él en el requerimiento fiscal lo vinculan en su condición de ese momento que era de presidente del Congreso Nacional y a Porfirio Lobo Sosa en ese momento presidente de la República. Pero la diferencia... le acaban de dar sobreseimiento definitivo. Bueno, no, de hecho es el único al que desde un inicio, en la audiencia inicial, hubo sobreseimiento definitivo. Ayer se lo ratificaron. Correcto. Pero entonces aquí vamos a explicar, y si les parece podemos proyectar en pantalla, por qué yo creo que es muy probable que ese es el mismo destino que va a correr el expresidente Hernández en este caso. Primero es bien importante distinguir entre la condición de cada imputado dentro del caso, porque en realidad no solo son ellos dos, las personas acusadas dentro del caso Pandora. Este fue un requerimiento fiscal que se presentó en octubre de 2023 y aquí hay dos elementos a añadir. El primero es que este es el caso Pandora 2, es decir, se deriva del contexto del caso Pandora 1, en el cual fueron acusados diferentes políticos, empresarios, funcionarios, etcétera, la mayoría de los cuales también fueron sobreseídos, y que también el caso Pandora 1 fue un caso que involucró presuntamente desvío de dinero para campañas políticas, en resumen. Ahora, aquí, como digo, no solo estaba Hernández, tampoco solo el señor Lobo, sino que era Wilfredo Cerrato en su condición de ministro de Finanzas, Jorge Handal en su condición de gerente de Banadesa, Lilia Bográn y James Aldana, ambos como gerentes administrativos de la Secretaría de Finanzas, Roberto Zúñiga en su condición de director de presupuesto de CEFIN y David Ortiz en su calidad de gerente financiero de Banadesa. Ahora, de este listado, a Juan Orlando Hernández y a Porfirio Lobo Sosa se les acusó de fraude y lavado de activos, y a los demás de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. Ahora, el caso como tal justamente también trató que según la UFERCO, 2010 y 2013 se conformó una red de corrupción que utilizó dinero de diferentes instituciones del Estado, entre ellas el Congreso Nacional, Banadesa, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, para desviarlo y destinarlo a fondos de campaña política, que en ese momento la campaña política que se estaba fraguando era la de Juan Orlando Hernández para la presidencia de la República de 2013 a 2014. Ahora, la UFERCO, en este caso, vinculó a Juan Orlando Hernández como beneficiario en su campaña política del desvío de fondos. Y yo creo que ahí es donde va a tener el primer desafío la UFERCO, porque parte de cómo logró zafarse popularmente del caso el expresidente Lobo es que ahí decían que no por ser él, y eso se lo escuché a su defensa, no por ser el presidente es que necesariamente participó en las decisiones que llevaron a el desvío de fondos. Pero en este caso, a Juan Orlando Hernández, en la acusación de la UFERCO, no se le estaría acusando, por lo menos en lo que se dio a conocer públicamente, por el desvío, sino por ser beneficiario, aunque lo que habría que indagar más profundamente en la acusación del Ministerio Público es si en su condición de presidente del Congreso Nacional en ese entonces participó en alguna decisión que dio paso a que el dinero público terminara en espacios de campaña política. Ahora, este punto es bien importante, Alex y Cecia, y es que
Ustedes vieron que ayer la Corte de Apelaciones, son magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dieron a conocer diferentes decisiones vinculadas a cada imputado del caso. Y eso es bien importante dejarlo claro. Cuando el caso se presentó y pasó de audiencia a declaración de imputado a audiencia inicial, es decir, las primeras etapas del proceso, el señor Walter Miranda Sabio, que es magistrado de la Corte, que está actuando como juez natural de este caso, le dio sobreseimiento definitivo a 3 personas: Porfirio Lobo Sosa, Jorge Johnny Handal y Roberto Zúñiga. O sea, de entrada ellos recibieron sobreseimiento definitivo. Ahora, Wilfredo Cerrato y Lilia Bográn tuvieron un sobreseimiento provisional por el delito de fraude y un auto de formal procesamiento por el delito de violación de los deberes de los funcionarios. Mientras que el señor James Saldaña recibió auto de formal procesamiento por los 2 delitos, fraude y violación a los deberes de los funcionarios. A raíz de esto, el Ministerio Público en el 2024, quien estaba en el Ministerio Público era Joel Zelaya, presentaron un recurso de apelación en contra de la decisión que tomó el magistrado Sabio. ¿Qué pasó ayer entonces? Y me voy a adelantar un poco. Porfirio Lobo Sosa, que había recibido un sobreseimiento definitivo, fue ratificado el sobreseimiento definitivo. Wilfredo Cerrato y Lilia Bográn, que habían recibido un sobreseimiento provisional por el delito de fraude, recibieron ayer un sobreseimiento definitivo. Es decir, ellos 2 quedan básicamente liberados del caso en el delito de fraude. Mientras que James Saldaña, que había recibido auto de formal procesamiento por los 2 delitos, le revocaron el sobreseimiento definitivo por el delito de fraude, el auto de formal procesamiento, y le dieron sobreseimiento definitivo por ese delito. Mientras que Jorge Johnny Handal y Roberto Zúñiga, ambos se les revocó el sobreseimiento definitivo y se les dio el auto de formal procesamiento por el delito de violación de los deberes de los funcionarios. Eso quiere decir que en podríamos decir, lleva y trae de algunos que siguen en el proceso y otros que ya salieron, va a entrar la figura de Juan Orlando Hernández. Y aquí hay varias premisas, compañeros, para ir cerrando. Primero, que este es un caso de financiamiento de campañas políticas. En el 2013 no había una ley de campañas políticas, había demasiada libertad y por eso este tipo de casos era frecuente. No había controles para el dinero que entraba en las campañas políticas. No se fiscalizaba de dónde venía. No existía controles. Luego Juan Orlando Hernández, cuando se presentó la acusación, este es otro punto, él era diputado del Parlacén, él ya había sido extraditado, pero él era diputado del Parlacén y por eso es que el caso fue a dar a la Corte Suprema de Justicia. Luego, el tercer elemento que hay que tener como premisa es que él va a ser juzgado con la reconfiguración de poder que derivó del juicio político, es decir, esta es una nueva Corte Suprema de Justicia, aunque sean los mismos magistrados. ¿Por qué? Porque la correlación de fuerzas es diferente. Y creo que la suspensión de la orden de captura ya marca la pauta del destino que va a tener tanto para el tema de medidas cautelares como para la decisión final que va a tomar el juez, en este caso, en la etapa que le corresponde al magistrado Walter Miranda Sabio. Y con esto concluyo. El regreso de Juan Orlando Hernández, y este es un análisis preliminar de todo lo que vamos a hablar en los próximos días, yo creo que tiene toda la cobija de las instituciones del Estado en este momento. Él viene arropado políticamente. Sí, y si su partido está en el poder. Pero si ellos no entienden lo determinante que es el manejo adecuado de este caso, el riesgo de impunidad le va a causar un costo político al gobierno de Narri Afura, a la gestión de Tomás Zambrano en el Congreso y al Partido Nacional ya en términos electorales. ¿Que podría influir, cree usted, en las próximas elecciones? Sí, porque creo que sería iluso el que crea que el expresidente Hernández no va a tener un peso político al estar aquí en las decisiones que toma el Partido Nacional. Bueno, si es probable vaya a mandar más de los que están mandando. Y eso probablemente al nacionalista le gusta porque simpatiza con él. Yo creo que, el Partido Nacional, la gente lo quiere, el nacionalista, pero también el que no es nacionalista no lo quiere. Y ese antagonismo... ¿Usted cree que va a generar más anticuerpos que
posiblemente... No, claro, es que la impunidad, Alex, genera en la población... Hablo de la general, sí, claro, en la sociedad en general. La decisión va a generar mucho más anticuerpos que alegría. Sí. Pero entonces, ahí lo que hay que ver es no solo el impacto que va a tener en el Partido Nacional, sino quién va a ganar políticamente. Porque la gente Libre capitalizó el fuera Juan en 2021, pero Libre no es el de 2021 ya. Yo creo que Libre sigue un poco golpeado políticamente. La consecuencia natural aquí sería que el Partido Liberal salga ganando. Pero yo creo que tendría que surgir o aparecer una figura distinta de las que están hoy en el Partido Liberal para que eso se pueda capitalizar. Si no capitaliza, de nada sirve. Exacto. O sea, usted puede tener la posibilidad de ganar en la coyuntura, pero si no la capitaliza, no aprovecha lo que podría causar en el Partido Nacional el retorno de Job. Veremos qué ocurre el domingo y los días subsiguientes, y esto es un preámbulo de todo lo que vamos a analizar aquí en HCH Televisión Digital. Un gusto haber estado con ustedes. Rafa se queda. Buenos días. Se queda. Gracias por el espacio. Buenos días, Rafa.